Cordial saludo. En este momento le damos el desarrollo a la tarea 5 de las diferencias y similitudes entre el contrato público y privado. Para este trabajo está integrado la señorita Angie Daniela Walguán Joya, Beatriz Jacqueline Polistar Suárez, Fabián Andrés Lucero Cuestumal, Juan José Ramírez Hernández y el número del grupo corresponde a 101-001-1391. Tenemos nuestra introducción que hemos desarrollado como grupo. Nuestro objetivo general es identificar similitudes y las diferencias del contrato público y del contrato privado, que nos permita tener un amplio conocimiento a la aplicación del ámbito de su desarrollo. Nuestros objetivos específicos es integrar los conocimientos adquiridos relacionados con la contratación pública y privada, identificar las diferencias y similitudes sobre contratación pública y privada, dar a conocer las partes y los tipos de clasificación del contrato entre el público y el privado, mencionar la responsabilidad por el incumplimiento tanto al contrato público y al privado, explicar la aplicación del principio de igualdad e interés en general y particular. Para este caso, entonces, empezaremos hablando qué es un contrato. El contrato es un acuerdo entre dos o más partes donde se pacta o se firman compromisos definidos, condiciones, sanciones y se aceptan de forma voluntaria con el fin de obtener un objetivo definido. Dentro de este, pues hay una clasificación de contratos. Se clasifican en contrato público y una en contrato privado. ¿Qué es el contrato público? Son contratos como mínimo, actúa una parte que pertenece al sector administrativo del país o es decir, del Estado y se somete a las leyes o normas rectoras que lo actúan o lo rigen. Eh, y a la vez actúa como contratante o patrón de la otra parte que bien puede obedecer en un ente natural que interactúa como subordinado. Por el contrario, la contratación privada es el acuerdo entre las dos o más partes donde se pactan los beneficios, los ingresos, el intercambio de servicios, sin que exista en un ente administrativo público entre ellos. Las diferencias de la contratación pública y privada. Entre las diferencias encontramos que entre la contratación pública es la celebración de contratos directamente enfocados a fines del Estado y la contratación privada son acuerdos, voluntades, donde dos partes, pues, personas naturales o jurídicas, mediante un documento registran los datos de su negociación. ¿Cómo se escoge? La contratación pública se realiza a través de una licitación pública y la contratación privada se realiza a través de la lista de contratistas o base de datos que haya necesidad y donde se haya convocado la licitación pública. Su complejidad en la contratación pública es un poco complejo, pues por el simple hecho de tramitar los documentos legales a que hayan lugar. Y en la contratación privada es algo sencillo o simple, pues se actúa de forma directa, no hay necesidad de realizar tanta tramitología. Sus requisitos en la contratación pública: para contratar con el Estado debe estar inscrito ante el Registro Único de Proponentes, mientras que en la contratación privada se celebra el contrato y solo se requiere de una buena propuesta del modelo de un contrato. Intermediarios. El contrato se hace por intermedio a través de entidades del Estado en contratación pública y a través de la contratación privada, pues la contratación es directa o sus inversionistas son directamente particulares. La inversión en la contratación pública, el capital es, como lo llamas bien, es de carácter público o puede ser también mixto, parte pública, parte privada. Y en la contratación privada, su capital es directamente privado. Dentro de la contratación pública se busca un beneficio social, desarrollar una obra que beneficie al Estado, mientras que en la contratación privada se crea con el fin de buscar un beneficio propio de una empresa. Los acuerdos. La celebración del contrato se hace bajo un marco legal en la contratación pública, mientras que en la privada solo se requiere de acuerdos entre los particulares que celebren dicho contrato. Partes del contrato. Dentro de las partes del contrato, el contrato puede celebrarse de forma tanto escrita o verbal. Ahí se aclaran que el contrato, pues, es un documento en el cual contiene toda la información relacionada bajo el acuerdo que se firma según lo descrito. Sus partes son el título, el cuerpo sustantivo, la exposición, cuerpo normativo, el cierre y sus anexos.
Dentro de este del contrato público y privado encontramos los principios, los cuales son los principios de contratación pública. Encontramos el principio de transparencia, principio de economía, selección objetiva, principio de la buena fe, el principio de publicidad, igualdad, libre concurrencia, la planeación y voluntad. Mientras que en la privada encontramos la posibilidad, el principio de licitud, capacidad, veracidad, principio de libertad, principio de tiempo, principio de la buena fe y principio de exactitud. La clasificación del contrato público y privado. Dentro de la clasificación de los contratos privados encontramos los laborales civiles. Laborales, término fijo, término indefinido, obra labor ocasional, aprendizaje. Mientras que en el civil encontramos el unilateral y bilateral, gratuito, oneroso, conmutativo aleatorio, principal y accesorio, real, solemne, consensual. En los públicos encontramos los contratos de obras públicas, contrato de concesión de obras públicas, contrato de concesión de servicios, contrato de suministro, contrato de servicios, contratos mixtos. Aunado a esto, encontramos los contratos nominados que incluyen los contratos de compraventa, el contrato de arrendamiento, contrato de sociedad, entre otros. Los contratos innominados, prestación de servicios, el contrato de leasing financiero, unilateral, bilaterales, los contratos comerciales, el contrato de distribución, el contrato de compraventa mercantil, contrato de transporte, entre otros. Y encontramos también los contratos laborales que son a término fijo, contrato de aprendizaje, entre otros. Responsabilidades por el incumplimiento del contrato público y privado. Existen las responsabilidades como son las más consecuentes, que son las multas, la declaración del incumplimiento, terminación unilateral anticipada, declaración de caducidad. El objetivo es ordenar a que el contratista cumpla con sus obligaciones contractuales ya pactadas, sujetarse a los montos constituidos dentro de los contratos. Su decreto se produce durante la vigencia del contrato. Bajo la Ley 80 del 93, si se celebra un contrato con esta ley o bajo esta ley, las entidades públicas no pueden imponer multas ya que no tienen su facultad. Pero si se realizan bajo la Ley 1150 del 2007, anula lo contrario de la Ley 80 del 93, que indica que si se celebra un contrato bajo su vigencia, las entidades públicas están directamente facultadas para imponer multas o sanciones de forma unilateral dado el incumplimiento de los acuerdos pactados con el respectivo contrato. Explicaré el principio de igualdad de interés general y particular. El principio de igualdad en relación con las funciones administrativas consiste en que las autoridades y funcionarios públicos deben darle el mismo tratamiento a las personas que se encuentren en la misma situación o hipótesis legal. Como conclusión, la contratación privada es una actividad fundamental para el desarrollo económico, social de cualquier sociedad para que ésta sea justa, equitativa y se rija por un conjunto de principios legales donde deben ser respetados por las partes involucradas. Y adicionado tenemos nuestras referencias bibliográficas. Agradezco su atención, muy amable.